Buenas chicos y chicas, vamos a realizar el siguiente video de la tablet que tenemos aquí, la cual es una tablet Hi-Tat Plus de la marca Hyundai con el número de parte HT10WB1MBK y con un procesador Allwinner A100 y algunas especificaciones tales como RAM, memoria, display, batería, la versión de Android, que en este caso tenemos el Android 10, y la herramienta Firmware Tool y nuestro firmware. En este caso la herramienta Firmware Tool que vamos a ocupar va a ser Phoenix USB Pro y nuestro firmware va a ser Coral 10WB1. Entonces ya con esto podemos realizar nuestro proceso de flasheo. Y como pueden ver aquí, recomiendo yo siempre que abran una nueva carpeta en su escritorio para que se les sea más fácil identificar dónde tienen sus archivos, ¿no? Entonces en este caso yo aquí tengo mi carpeta HT10W1 y la abro. Y en este caso yo tengo varios archivos, los cuales estos dos de aquí son instaladores de drivers. Estos nos van a instalar un driver en nuestro equipo de apoyo para flashear nuestra tablet, ya que no nos va a detectar nuestro equipo de apoyo la tablet si no instalamos el driver correspondiente. Entonces yo tengo estos dos de aquí que pues nada más los abrimos y en este te puedes ir aquí a W Driver y este de aquí USB DRB, nada más damos clic en instalar. Y pasa lo mismo con el siguiente que es el Allwinner USB Driver y sería en este caso este que dice Android Win USB, que nada más se le da clic en instalar y pues automáticamente lo instala el programa, ¿no? Y pues ya el siguiente paso sería abrir nuestro tool, que en este caso tenemos el Phoenix USB Pro de la versión 4.00. Lo abrimos y siempre lo ejecutamos como administrador. Damos clic en sí. Y como pueden ver nos sale la siguiente pantalla. En este caso a mí me aparece ya mi firmware, pero a ustedes no, lo más seguro es que no les aparezca por si es la primera vez que lo hacen. Pero para esto nos vamos aquí en imagen. Y luego nos vamos al escritorio y como les digo en la carpeta les vamos a tener la siguiente carpeta que sería del firmware Hi-Tat Plus. Entonces la abrimos y nos aparecerá esta carpeta, la cual también abriremos y aquí tenemos nuestro firmware Coral 10W1. Entonces solo damos clic en abrir y luego damos clic en Start. Entonces ya en este proceso pues sigue a hacer el juego de botones, lo cual para esto pues vamos a ocupar nuestro cable tipo C o de la entrada que está su tablet. Si es esta pues obviamente va a ser un tipo C y la conectamos a nuestro equipo de apoyo y vamos a hacer lo siguiente con la tablet. Como pueden ver la tablet tiene dos botones, uno vendría siendo de volumen, este de aquí, y otro de encendido. Y el de volumen vemos que tiene más y menos. Entonces lo que vamos a hacer que en el botón menos vamos a dejarlo presionado y en el encendido vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 10 botonazos de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y soltamos. Y conectamos nuestro cable. Y como pueden ver aquí el programa lo va a empezar a detectar. Y como ven, aquí está. Lo acaba de detectar y pues empezará a cargar nuestro firmware. Algo que no dije es que la tablet debe estar en todo momento apagada. O sea, antes de hacer este proceso de juego de botones tenemos que apagar completamente nuestra tablet y luego hacer el juego de botones. Recuerden que es con el botón volumen menos y el de encendido dar 10 botonazos mientras se deja presionado el de volumen menos. Entonces damos los 10 botonazos como vieron y los podemos soltar y lo conectamos. Y pues ya solo quedaría esperar que termine este proceso y pues por lo mientras pondré pausa hasta que termine el proceso. Bueno, como pueden ver aquí pues el proceso ha terminado. Ya solo quedaría darle clic en stop y podemos cerrar nuestro programa, ¿no? Entonces ya lo siguiente sería pues conectamos nuestra tablet y la encendemos.
Y como ven, va a empezar a iniciar la tablet. Entonces, pues ya en este momento, pues inicia normalmente la tablet hasta su inicio o nos lleva al apartado de personalización, lo cual pues ahorita se los voy a enseñar, pues una vez que inicie completamente no. Entonces ya solo pondré pausa en el video y pues ya ahorita se los enseñaría. Ok, como pueden ver, inició nuestra tablet en el modo de personalización. Ya solo pues este modo pues es más que nada, creo que no se alcanza a ver muy bien. Bueno, puede ser algo así, ¿no? Pues ya este modo es personalizar nuestra tablet. Pues si es personal, en este caso pues metemos nuestra clave del internet y nuestro correo y cosas así, ¿no? Entonces ya solo eso sería todo de parte del video. No sé si quedaría algo más que mencionar, pero pues nada más haría eso. Y pues como pueden ver, nuestra tablet ya aquí inicia. Nada más que esta tablet ya está muy loca. No, no le funciona muy bien el touchscreen. Pero pues este es de la tablet, no es del firmware. Para que no piensen que les va a pasar eso a su tablet. Entonces pues ya. Sería todo lo del video. Y pues la única recomendación sería de que no se desesperen con el tema del juego de botones, porque sí se batalla mucho. En este caso a mí me salió la primera, pero puede que a ustedes les pase unas 5 veces sin que les agarre y los mande a la pantalla de carga. Entonces cuando pase eso, nada más quitan el cable, esperan que se apague otra vez y vuelven a hacer el mismo proceso, sin desesperarse, y pues ya verán que va a funcionar como si nada. Y pues sería todo y espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.